Bien, y no es porque sea difícil, es porque nos está exigiendo estudiar, es porque nos está exigiendo sentarse, buscar libros, leer grandes cantidades de información, resumir, marcar lo que necesito, organizar todo eso. Es el momento en que hay que elaborar instrumentos, aplicar instrumentos, tabular instrumentos. O sea, es un momento donde se requiere el esfuerzo suyo y como yo siempre digo, no hay otra. Tiene que hacerlo usted, si no, ¿usted quién le va a hacer? O estos 24 meses que usted va a estar acá, lo va a echar a perder por 4 o 5 meses de una tesis. Y no hay otro. Tiene que sentarse a hacerlo. Además, creo que la satisfacción está en una obra. Usted, incluso usted a largo plazo la puede convertir en un libro si quiere, una producción científica. ¿Bien? Entonces yo voy a comenzar por los mismos. Y después, o voluntariamente quieren, no sé, si quieren le voy dando la palabra. Vaya empezando en duda. Primero vamos a ver que cada quien me diga cuál es la situación de cada quien. Bien, cuál es la situación de cada quien y después vamos a aclarar todas las dudas que ustedes tengan en general sobre cualquier tema de la raza. Entonces, ¿alguien quiere comenzar? Voluntariamente. Doctor, Sí. si me permite, bueno, yo con Fran hemos quedado en trabajar desde este lunes recién por cuestiones de trabajo. Tenía una actividad muy grande en la cual yo estaba de responsable dentro del trabajo de la semana facultativa de la universidad, de nuestra facultad. Entonces terminamos este fin de semana y yo desde el lunes he quedado ya de trabajar con Fran. Ya entonces yo no he podido trabajar las tareas que me ha dado Fran. Bien, ya contactaste con Fran. Fran te dio tarea. Ahora le pregunto, ¿en qué etapa de la tesis está? Ella se encuentra en este momento trabajando en el perfeccionamiento de su perfil y y va a trabajar ya con el tema del diagnóstico. En este mismo sentido está María Eugenia. Con María Eugenia, a pesar de que con Ingrid no hemos podido reunirnos así porque cuando lo hemos planificado se nos ha complicado, pero sí ha estado muy preocupada. Ella ha estado muy preocupada, doctor, en términos del intercambio, del trabajo que va haciendo. Ella me mandó también una versión. Ya, y entonces y ahora voy a hablar de María Eugenia. Con María Eugenia también hemos hecho lo mismo. María Eugenia ya estaba elaborando su diagnóstico. Es decir, ya habíamos terminado de ver lo del perfil y ya estaba elaborando su diagnóstico. Estuvimos trabajando los lunes a las 9 de la noche y después lo cambiamos para lunes a las 8 de la mañana. Entonces estuvimos teniendo ese trabajo. Pero Ingrid, nos vamos a poder presentar a los talleres, seguro que sí. Sí, sí, prometo. Entonces, ahora sí que vamos a trabajar, no hay problema. Bien, ahora yo voy a seguir avanzando y después vayan pensando ustedes en algún problema que tengan de orden general, porque independientemente de que cada quien va a tener su tutor, nosotros todos los tutores vamos a trabajar también en sintonía. Y al final todas las tesis igual tienen que pasar por mis manos, porque no porque yo sea nadie, sino porque como yo soy profesor de metodología de investigación, pues los tutores tienen que, cuando los tutores digan ya esta tesis está lista, me la tienen que mandar a mí y yo hacer una revisión y ver para autorizar la defensa. Entonces tienen que, pero como le estoy diciendo, ustedes ven el cronograma, yo voy a estar con ustedes en todas las presentaciones, vamos a estar trabajando en conjunto, porque además el equipo de tutores intercambiamos, y en la tesis hay alguna cuestión de orden tecnológico, yo la consulto con Fran, algunas cuestiones metodológicas a veces las consulta conmigo, porque yo soy el que más trabajo la metodología en Alcin. ¿No? Cada quien tiene su responsabilidad allí, unos con tecnología, otros con didáctica, otros con... Y yo me he dedicado un poco más a lo que es la metodología de la investigación en Alcin, aunque también la doctora Ana María se dedica. Al final todos trabajamos en metodología de investigación, pero el que le dedica el 100% soy yo como tal, porque es la responsabilidad que tengo ahí. Y porque es lo que me gusta a mí.
Y también da trabajo, también atiendo la parte didáctica, también de cosas didácticas, metodología, epistemología, no, varias cosas. Pero bueno, por ahí vamos. Pero entonces vamos a estar trabajando, en general todos vamos a estar trabajando en conjunto, en equipo. En algunos momentos incluso los equipos tenemos reunión y vamos evaluando las situaciones y demás. Entonces, a ver, ¿quién más? Roger. Yo, doctor. Tomás. Buenas Doctor, noches. buenas noches. Tomás primero, ¿no? ¿Quién fue el que habló? Sí, Tomás habló. Pero entonces, Roger, Tomás, si quiere, no hay problema. No, Tomás, Roger y Marco. Ok. Bueno, yo quería informar que me estoy enterando que Félix, mi tutor, no he tenido ningún contacto con él. Agradecería que en el chat me pongan su número de teléfono para que empiece a contactarme con él y bueno, empezar a trabajar. Sobre el tema mío en particular, bueno, habíamos hecho, creo que con usted fue que hicimos una idea de lo que queríamos plantear, como una tesis. Desarrollé yo en su momento también. Luego tuvimos una idea con Cintia de tratar de encarar un trabajo quizás más general, en conjunto, pues una tesis conjunta hubiésemos querido hacer, pero estuvimos averiguando sobre la normativa de la universidad y creo que no lo permite. ¿No? Entonces vamos a tener que volver nomás al trabajo que yo tenía inicialmente y bueno, eso, empezar a trabajar. Lo que sí pueden hacer es, o sea, cada quien, los cursos de posgrado se defienden independientemente, ¿eh? Cada quien tiene que presentar su trabajo científico. Lo que sí puede suceder es que ambas, o sea, trabajen temas complementarios. Eso sí, puede pasar. Que trabajen temas complementarios. No, de todas formas, por ejemplo, yo no he contactado con los míos tampoco. Sí, yo no lo he contactado con Cintia, con Paola, todavía hay tiempo y por eso es que estamos, este es el primer encuentro precisamente para eso. Y Félix debe entrar más tarde, de todas formas yo me comunico con él y ya seguro se van a poner a trabajar. Es importante algo también que ustedes sepan. A ver, no lo digo por Tomás, lo digo por todos. Lo digo también por todos los que están en el curso. Fíjense que los tutores vamos a trabajar con ustedes. Es importante que ustedes entiendan también cuál es la labor del tutor. Yo sé que muchos de ustedes en alguna medida han sido tutores también. Y ustedes entiendan la labor del tutor. Recuerden que el tutor es una figura, o sea, nuestra función allí más que todo es orientador. Nosotros vamos orientando a ustedes, revisamos sus trabajos, los orientamos, podemos facilitar, o sea, les facilitamos bibliografía, le damos sugerencias, pero recuerden que la obra la hacen ustedes. Eso es importante que lo tengan claro. Y nosotros les rectificamos, mira, léete este libro, ve aquello, mira, aquí creo que esto puede ser creo que esto no es lo más adecuado, sino es esto. Y así. Vamos revisando, le devolvemos, ustedes corrigen, avanzan, nos vuelven a enviar. Si tienen dudas, nos las consultan así. Aunque van a haber muchas consultas. Nosotros hemos creado un sistema de consulta que es donde ustedes van a hacer presentaciones. Ustedes van a hacer va a haber ahorita un sistema de presentaciones parciales que vamos a comenzar ya en diciembre. Un sistema de presentaciones parciales. Yo pienso que en diciembre por lo menos hay que presentar casi para no exigirle mucho, hasta el capítulo 2. Aunque no esté finalizado, pero sí avanzado. Cada uno de los capítulos. Bien, entonces a ver, ¿qué más? Bueno, en el caso de Tomás, no ha contactado a Félix y está con una nueva idea. Ajá. Bien, ¿alguien más? Bueno, Doctor, bueno, Roger. Sí, Roger, vos estabas esperando, Roger. Bueno, doctor, bueno, esta semana ya nos habíamos contactado con la magíster Araceli. Justamente estábamos viendo el tema del perfil que habíamos realizado en los anteriores módulos. Y justamente estábamos en eso, ¿no? En perfeccionamiento de los objetivos, el problema y todo. Y también nos dio algunas tareas, como hace referencia al capítulo 1, marco contextual, en este caso el diagnóstico, y también el capítulo 2, que hace referencia al marco teórico. Entonces, justamente estamos en esa etapa en la construcción y justamente le preguntaba, ¿no? De que si podíamos acceder tal vez a algún material de algunos colegas que ya habían hecho ya tesis en gestiones anteriores. Eso
básicamente, doctor. Estamos entonces en eso. Sí, fíjense, es importante. Esto que está diciendo Roger es muy importante. Si usted va a hacer tesis por obligación, tiene que consultar tesis. O sea, lo primero que usted tiene que hacer es tratar de consultar tesis. Cualquier tesis. Ahora, evidentemente, la más importante es la de ALSI. ¿Por qué? Porque cada institución tiene su estructura. Pero usted puede consultar cualquier tesis. O sea, los marcos teóricos todos son muy parecidos, ¿no? Los diagnósticos todos son muy parecidos. Las propuestas, donde quiera que haya una tesis con propuestas, son muy parecidas. Y al menos que yo conozca en Bolivia, ninguna institución hace modelo teórico, excepto ALSI. Así que ese capítulo 3 sí solamente va con nosotros. Bien. Pero entonces tienen que consultar. Ahora, lo que están en Trinidad, no sé si ustedes tendrán acceso a esa biblioteca, pero todas las tesis de ALSI están allí igual. Ahí hay una copia, hay una, bueno, no me acuerdo cómo se llama, un ejemplar. Hay un ejemplar de todos los que han defendido, están allí en ALSI. Siempre traten de consultar las más recientes, porque hay algunas cuestiones que se cambian, que van mejorando y deben consultar. Entonces, una de las tareas que tienen que hacer es consultar tesis. Fíjate, consultar tesis pueden consultar cualquier tipo de tesis con respecto a algunos elementos o algunos apartados como el marco teórico, el diagnóstico y demás. Todas se parecen y todas les pueden dar una idea. Sobre todo marco teórico y diagnóstico y propuesta. Son muy parecidos, no importa la tesis que consulten. Ahora, consultar tesis específica de ALSI, porque es la institución con la que ustedes están haciendo y o sea, esas tesis están bajo la estructura de ALSI consultor. Y lo otro es consultar tesis de su tema. De su tema. O sea, porque no pueden darse lujo. Hay tanta información que no podamos darnos el lujo tampoco de empezar a leer cualquier tesis. En algún otro momento pudiera ser útil, pero ahora necesitamos tratar de encontrar tesis que estén relacionadas con nuestro tema. Eso es muy importante que ustedes para que ustedes vean el vocabulario que se utiliza, la forma de redactar, cómo se van desarrollando diferentes capítulos. Yo les decía a ustedes, yo les decía a ustedes que no es cuestión de sentarse en un escritorio y rajarse la cabeza a escribir. ¿Y por dónde empiezo? ¿Y de qué hablo? No. Ahí se van a volver locos y no van a hacer la tesis. Lean primero. Busquen sobre su tema. Y lean. Ahora, primer consejo. Segundo consejo. Siempre que vayan a internet. Miren, un sitio que yo utilicé mucho. Hay un sitio en internet que ustedes tienen que haberlo consultado que se llama monografía.com. Yo entraba a monografía.com. Yo de ahí no cité nada, en realidad, aunque hay buena monografía, pero yo no la cité. Pero, ¿qué hacía yo? Yo leía las monografías sobre mi tema y las leía para saber por dónde andaban las cosas. O sea, eso es sistematización teórica. Pero me iba al final y yo veía la bibliografía que esa autora había consultado. Y anotaba, hasta allá. Y así, no sé cuántas monografías yo me habré leído. Todo lo que yo leía, yo primero llevé una etapa de lectura. Y después que yo hice, bueno, todas aquellas bibliografías que coincidían entre los autores que yo fui leyendo, fácilmente decía, esto es bibliografía obligatoria para todo lo que tiene que ver con comunicación pedagógica, que es lo que yo estudié en mi tesis. Entonces, yo iba siempre a la bibliografía. Y después que hacía, me sentaba en internet madrugadas enteras, en serio, a buscar esos libros. Todo el que podía conseguir. Si no, después lo compraba o lo encargaba a un amigo por aquí. Pero buscaba mucho bibliografía. Y leí. Cuando yo me creía que, bueno, ya tengo una idea de lo que es comunicación pedagógica, bueno, entonces comencé a organizar toda aquella información. Pero no se sienten a escribir sin antes leer mucho sobre su tema. Esta época, aprovechenla en buscar bibliografía. No les estoy hablando no les estoy hablando de 40 o 50 libros, les estoy hablando de 100 o 150 libros. Para que tengan una idea. O sea, te busquen por ahí para allá todos los libros que ustedes encuentren, 80, 100, 120. Lo que ustedes, no tienen que ser libros solamente, libros, artículos científicos, todo eso. Ahora no pueden ser, ahora pueden usar otro sitio para que también a veces en otro sitio buscan autor. A veces está leyendo un sitio, un blog de cualquier persona y hace referencia a un autor. Ahí lo agarro. Por eso es que todo lo que tenga que ver con el tema le va a ser útil, aunque no pueda ser citado, porque por ejemplo de Wikipedia y de otros sitios que no son sitios científicos no pueden citar. Pero en esos sitios sí pueden encontrar autores
que son clásicos, que son referencias sobre el tema que ustedes están investigando. Entonces, lo primero que tienen que hacer es leer. Lean, busquen información sobre su tema antes de empezar a escribir. Lo otro, busquen tesis sobre su tema y vayan viendo cómo va escribiendo el señor que hizo esa tesis. Ah, mira, él habló aquí de esto. Ah, mira aquí, mira cómo él enlaza este tema con este tema y lo agarren todas esas cositas. Exploten la lógica que hay detrás de esas tesis y aplíquensela de ustedes. Ah, mira, él empezó hablando aquí en general de tal cosa. No, yo puedo hacer lo mismo, empezar a hablar así. Ah, mira, él aquí después esto lo enlazó con tal cosa. ¿Ven? Entonces, todo eso le va ayudando a ustedes a redactar la tesis. Porque no es cuestión, si te sientas ahí a sacar de tu cabeza, te vas a reventar, te vas a morir, te vas a desanimar, porque no es así. Lean, fíjense, mira qué bonito está esto, mira este doctor, cómo él trabaja, mira cómo él empezó a hablar de esto. Así. Entonces, va utilizando esa lógica. Yo hubo ocasiones en que me sentaba a escribir y escribía la oración. No, la borraba. Volví a escribirla. Y a veces me pasaba una hora escribir un párrafo. Entonces también cuando me pasaba eso yo decía, no estoy en condiciones de escribir hoy. Por la madrugada para mí era espectacular. Nadie me molestaba, el internet era mucho más rápido. Para mí era espectacular trabajar de madrugada. Entonces todas esas cuestiones tienen que buscarlas, porque cuando están solos, concentrados, en silencio, el nivel de producción es mucho más fácil. Yo les decía, mi nivel de producción más alto estaba en la madrugada. Hasta el punto que después que yo culminé mi doctorado, me quedé con el hábito de trabajar de madrugada. Hasta un día que tuve que decir, no, ya tengo que suspender esto. Me acostumbré a trabajar de madrugada y a veces dejaba cosas sin hacer por el día. En mi trabajo normal, en la universidad, de nada, por la madrugada voy a hacer todo esto. Hasta que el momento que no, voy a tener que parar esto porque tampoco es que me meta más toda la madrugada trabajando. Pero de madrugada yo trabajaba muy bien. Entonces también traten de buscar ese momento en el que ustedes son más productivos. Para que no se, tampoco se, yo decía, yo a veces quería escribir un día en el trabajo, tenía tiempo, voy a escribir aunque sea una página. No me salía. Entonces esas son algunas ideas que ustedes tienen que ir manejando. Pero clave, leer mucho sobre el tema. Y cuando ustedes consulten monografía, artículos, lo que sea sobre su tema, vayan siempre a ver cuál es la bibliografía que él consultó. Y de ahí traten de buscar esos libros. Y más cuando ustedes confrontan a este lo citó todo el mundo, a este lo citó. Bueno, usted sabe que ya que eso es obligatorio. Usted tiene que conseguir el libro y leer. Bien. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, sí. Una Sí, se escucha consulta, doctor Aidel o Frank. He intentado en este instante de ingresar a la biblioteca virtual y no se puede. Por mucho que pongo el carnet de identidad, todo no se puede. He intentado entrar por la plataforma y me dice error. Me dice que no estoy habilitado o no sé qué. ¿Cómo entonces es lo que hay que entrar? No sé si... Yo mañana, Frank, disculpa, yo mañana le voy a consultar a Iván y escribo al grupo. No manejo yo esa información en este momento. Y entonces voy a consultar Marcos y para todos los colegas y le escribo al grupo. Perfecto, gracias. Bien. A ver, entonces, ¿alguien más? A ver, Cintia, creo que quería hablar, ¿no? Sí, doctor. Bueno, yo lo que hice, bueno, presentamos un perfil, ¿no? Se recuerda, y lo presentamos en PowerPoint. Lo que hice fue, primero pasarlo a Word, porque nos dijeron que todo el formato ya tiene que ser en Word. Ingrid, ahí me facilitó ella gentilmente la guía para la elaboración del informe final de la investigación, donde están los 14 puntos que hay que hacer para la tesis, ¿no? Ya hice la carátula, ya escribí los agradecimientos, la dedicatoria, hice hasta el punto 6, que era la introducción, que más o menos ya la redacté, pero ya viene capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, que son los fuertes, ¿no?
Entonces ahí ya revisé algunas tesis que tienen que ver con esto de prácticas preprofesionales, porque eso era lo que yo planteaba, un modelo de prácticas preprofesionales para el economista. Y estoy pensando que lo que avanzamos el otro día, todo esto del profesional del siglo XXI, lo que en el último módulo que pasamos con usted, y usted habló de varias teorías que me pueden servir también para eso, para un profesional que responde a la realidad actual. Y yo hablaba de que era en las áreas de emprendimiento y gestión empresarial, estas prácticas preprofesionales, entonces tengo que buscar teoría sobre esto por un lado, para el enfoque teórico, tengo que buscar las teorías que sustentan y en eso estoy mirando. Hay algunas tesis interesantes, incluso de ALSI, hay algunas de prácticas preprofesionales que las vi en internet. Todavía no las he leído así a conciencia, miré, las marqué, ahí uno puede ponerle la estrellita para que después las puedas encontrar nuevamente. Y para que te salga, porque eso hay que citarlo en la bibliografía también, si usas páginas web, ¿no? Entonces todo eso ya lo marqué, no lo he revisado todavía, pero lo que sí hice fue estructurar ya todo el esqueleto así de la tesis, más o menos guiándome aquí en la guía de los contenidos que debe tener cada cosa para ir leyendo y escribiendo, ¿no? Porque a mí me funciona así, de repente hay personas que le funciona leer harto primero y después escribir, pero yo prefiero ir leyendo, revisando, resaltando y voy escribiendo. A mí me funciona un poco mejor eso. Entonces, estoy en eso y el capítulo 1, bueno, es el diagnóstico, ¿no? Y luego ya viene el marco teórico y luego el modelo teórico, que es lo que ahí es donde tenemos que avanzar y yo creo que ahí ya usted va a ser clave también, doctor, para que usted me oriente también sobre algunas lecturas. Yo le consulto y le digo a ver qué le parece, leo esto y usted seguramente nos va a ir orientando. Pero eso es más o menos lo que he avanzado. Me gustaría haber avanzado más, la verdad, pero también con el trabajo a veces es difícil. Como usted decía, recién a las 10 de la noche uno está en su casa ahí sentándose a ver las cosas de la maestría, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo, yo creo que usted nos va a orientar bien en ese sentido. Sí, bueno, es importante lo que decía Cintia, tienen que ustedes descubrir, como yo le dije a ustedes, que tienen que descubrir cuál es la parte del día donde ustedes mejor producen, es importante que lo descubran. También, ya esto es metacognitivo, o sea, cómo es como mejor yo aprendo, o cómo es como mejor yo escribo, cómo es como mejor yo leo, o cómo es como mejor yo produzco. Ah, Cintia dice, yo voy leyendo y escribiendo, perfecto. Tienen que descubrir, o sea, tienen que aprender a aprender, tienen que aprender usted tiene que saber metacognitivamente cómo funcionan ustedes mejor desde el punto de vista del conocimiento. Pero no obstante, recuerden que hay una máxima de José Martí que decía, no se habla bien de lo que no se sabe bien. Vamos un poco a parafrasear eso, vamos a adaptarlo a otra realidad. Usted no podrá escribir bien de lo que no conoce bien. Mientras más tú conozcas el tema, mejor te va a ir saliendo la idea, ¿no? Incluso cuando usted lee mucho, una de las cosas buenas que tiene leer muchas tesis es que tú dices, oye, mira qué buena idea tuvo este señor, compadre. Y puede usted retomar esa idea y adaptarla a lo suyo. No es copiar lo que él dijo, es agarrar esa idea, esa lógica que él utilizó, aprovechala y llévala a tu realidad. Por eso yo aconsejo siempre leer tesis, muchas tesis. Y eso es interesante. Bien. Ahora, Cintia había dicho algo al final que lo iba a retomar, que era importante. Y se me fue la idea. Se me fue. Ah, bueno, sí, yo en unos días le voy a pedir el perfil. Yo ahora no se lo voy a pedir el perfil, porque ahora estoy inmerso en un proceso de revisión. Tengo unas 60 tesis que estoy revisando casi, que van a defender en los próximos días de noviembre. Entonces no quiero las tesis ustedes se las voy a pedir después para ya trabajarlas con calma y no tener ese apuro y ese agobio. Yo estoy con una cantidad de tesis tremenda. En diciembre, sí, noviembre se los voy a pedir. Noviembre, diciembre se los voy a pedir. Ya para comenzar a trabajar con más fuerza. Por el momento lo que yo le aconsejo a Paola. ¿Esta Paola Campos es la misma Paola Peble? ¿O es otra? Doctor, sí, buenas noches, soy yo. Ya, Paola. Lo que le aconsejo a mis estudiantes, a Paola, a Cintia y a Tomasina, es que vayan buscando bibliografía sobre el tema. Acuérdense, es importante,
no olviden algo para todos. Ojo, no nos vayamos a desviar demasiado hacia la propuesta y nos olvidemos de nuestro objeto. Acuérdense que lo que se investiga es el objeto. Bien, hay que buscar mucha bibliografía sobre su objeto de estudio. O sea, sobre aquello lo que está vinculado al problema como tal. O sea, aquella parte de la realidad que se está manifestando como problema. Evidentemente también hay que buscar sobre la propuesta, pero la propuesta tiene un tratamiento especial, que la vamos a ver en la clase que viene, porque prácticamente son casi que 3 capítulos para lo que es objeto y campo. Y el 4 es para la propuesta. O sea, el método científico te dice, casi que capítulo 1, 2 y 3, si lo analiza, están vinculados estrechamente los 3 con el objeto. Es para que usted conozca la realidad, que finalmente va a transformar. Entonces hay que investigar mucho. Entonces no podemos, a veces buscamos mucho sobre la propuesta, pero la propuesta no, acuérdense que no hay propuesta si no hay. Usted no puede proponer nada para transformar una realidad que no conoce bien. El diagnóstico es sobre el objeto. El marco teórico es sobre el objeto. Independientemente que esto podemos valorar después, que algunos ya le ponen alguna teoría de la propuesta. A mí no me gusta en lo particular. Yo la teoría de la propuesta la dejo para la propuesta. Pero bueno, eso no tiene nada que ver. Pero bueno, el marco teórico en realidad es sobre el objeto también. O sea, capítulo 1, diagnóstico, estado actual del objeto. Es lo que tiene que ver con el problema como tal. Ahí se demuestra el problema, ahí se ve la magnitud del problema, ahí se identifican desde un punto de vista fenoménico en un primer momento la causa del problema. ¿Cuál es el estado actual del objeto? Capítulo 2 es qué hay en teoría sobre el objeto. Ahí está, o sea, lo que han investigado mi tema, qué resultados tienen, qué dicen sobre esos objetos. Fíjense, marco teórico. Capítulo 3, modelo, es sobre el objeto. Se modela el campo específicamente. Entonces el capítulo 4 es la propuesta. Que la propuesta al final, que es lo que digo, por eso se llama concreto pensado. O sea, en cierta medida es la concreción de la teoría. Es la concreción de la teoría que yo produje. Fíjate, yo produje. O sea, no es tomada de nadie, es mía. La teoría que yo desarrollé en el capítulo 3, al final todo se concreta en una propuesta. Pero esa teoría que yo desarrollé en el capítulo 3, la desarrollé gracias al conocimiento que, vamos a ver, gracias al conocimiento que obtuve tras el estudio correspondiente en el capítulo 1 y en el 2. En cierta medida el capítulo 3 sintetiza a los capítulos 1 y 2. Y entonces el capítulo 3 es donde yo desarrollo la teoría que al final la concreto en una propuesta en el capítulo 4. Eso a veces cuesta trabajo entenderlo. No sé si a ustedes les puse el ejemplo, siempre, ese fue un ejemplo que se me ocurrió anoche con un grupo con mis lentes, no sé, creo que en este curso lo puse, ¿no? Que yo les decía, mira, así se me ocurrió de casualidad. Y mira estos lentes, ven, bueno, usted, sí, aquí este es el capítulo 4. Este es el capítulo 4, digamos. El capítulo 4, ajá. Aquí está la propuesta. Yo propongo un par de lentes para que vean mejor. Ah, pero esto no salió de la nada. Antes de yo proponer estos lentes, hubo que desarrollar toda una teoría acerca de la visión. Bien, pues, vi cómo estaba la visión de la persona. Después hice un marco teórico sobre todo lo que es visión, ojo, a ver todo lo que había en teoría sobre eso. Después yo modelo todo lo que es el proceso de visión de un ser humano. Y desarrollo, y modelo, y ahí construyo una teoría. Mira, entonces, si estos elementos se relacionan y la causa es de que este componente del ojo está afectado por esto, bla, 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 entonces creo que podemos corregir eso por medio. O sea, desarrollo toda una teoría. Y después que desarrollo esa teoría, digo, entonces, toda esta teoría me conduce a que yo puedo construir un dispositivo con unos vidrios que yo lo hago no sé qué cosa y otra persona puede ver mejor. Y lo concreto es esto. Por eso que el capítulo 4 es lo concreto pensado. O sea, todo, al final, si lo vemos de otra forma, el capítulo 4 es la concreción de toda la investigación. O sea, todo lo que usted investigó, ¿para qué es? Para hacer una propuesta. El diagnóstico está presente en la propuesta. Está implícito allí. El marco teórico está implícito en la propuesta. Y el modelo, evidentemente, está allí porque el modelo es exactamente donde está la teoría que ustedes saben. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro
Entonces hay que buscar mucha información, hay que buscar mucha teoría sobre lo que tiene que ver con proceso de enseñanza-aprendizaje del área donde ustedes están trabajando. Tienen que ya ir, tienen que ir definiendo cuáles son las categorías que ustedes van a trabajar en su investigación. O sea, todos aquellos términos esenciales que están generalmente, ¿dónde están estas categorías? Están en el problema, están en el objeto, están en el campo, están en los objetivos. Son términos claves, son términos esenciales del proceso de investigación. Se convierten en categorías que esas no se pueden cambiar, esas no se pueden alterar. Hay que ponerlas así en todo el momento que hable de ellas. Todas esas categorías hay que definirlas, hay que trabajarlas. Bien. Y sobre todo aquellas que están relacionadas con el problema. Porque recuerden que ustedes, el primer capítulo, que es el diagnóstico, usted tiene que elaborar por lo menos 3 instrumentos. Tiene que aplicar por lo menos 3. Digamos, yo voy a aplicar la encuesta, la entrevista y la revisión documental. O la encuesta, la entrevista y la observación. 3 técnicas o métodos empíricos que orientados a obtener información de la realidad. Esa es la función. Por eso se llaman métodos empíricos o técnicas. Para obtener información de esa realidad, para poder caracterizarla, que es el objetivo del diagnóstico. Entonces tengo que elaborar 3 instrumentos. No me vayan a hacer una encuesta de 5 preguntas, por favor, ni una guía de observación de 8 puntos. Hagan una encuesta sólida. Usted me dice, ¿cuántas preguntas? Bueno, eso lo decide el investigador. Yo a veces en forma de chiste le digo a algunos estudiantes cuando me preguntan eso, digo, a ver, si tu esposo te traiciona, y la amiga viene y dice, oye, mira, tu esposo está traicionando. Pregúntale a fulana tal que sabe más. Y usted va a ver a fulana tal, ¿cuántas preguntas le hace? Me dice, hasta que esté satisfecho con igualito aquí. ¿Cuántas preguntas vas a poner hasta que usted obtenga toda la información necesaria para hacer una caracterización profunda de su objeto de estudio? Yo en mi encuesta, en mi tesis doctoral, mi encuesta tenía 23 preguntas, algo así. Tampoco puedes hacerla muy extensa, porque también atenta contra el momento de aplicarla a la persona que tiene que resolverla. Y recuerden que para hacer el primer capítulo, que es el diagnóstico, ustedes van a elaborar los instrumentos. Los instrumentos se elaboran, yo les di a ustedes una clase de operacionalización de variables. Los instrumentos se elaboran a partir de los indicadores que ustedes establezcan. Lo que van a hacer es medir esos indicadores. No, nada. Medir esos indicadores. Ahora, lo mío es inteligencia emocional, o lo mío es comprensión lectora. Bueno, ¿qué es lo que es la comprensión lectora? Ahí yo tengo que descomponer eso en dimensiones e indicadores. Y de los indicadores es que saco entonces las preguntas, los aspectos de la guía, lo que sea. Lo que voy a medir lo saco de esos indicadores. Ya el ítem como tal. Lo elaboro elaboro la pregunta que me permita medir ese indicador. Un indicador puede tener 2, 3, 4 preguntas, depende. 2, 3 generalmente tiene. O sea, puede medir un indicador con más de una pregunta. Y también algo muy positivo es que trate de medir un mismo indicador con varios instrumentos. O sea, no que solamente mida el primer indicador lo va a medir con la encuesta, el segundo lo va a medir con... No. Trata de medir el mayor número de indicadores con el mayor número de instrumentos. No siempre es posible. Hay indicadores que pueden medirse con la observación, pero que no pueden ser medidos con encuestas, digamos. Bueno, en ese caso, pues no lo mido, evidentemente. Pero el hecho de que tú midas un indicador con todos los instrumentos te permite al final triangular esa información. O sea, enfrentar los 3 instrumentos con respecto a ese indicador, entonces el resultado que vas a obtener no te cabe duda que es así. Entonces hay que tratar de medir el mayor número de indicadores con el mayor número de instrumentos. Eso es importante que ustedes lo sepan. Es importante que ustedes lo sepan. Y eso es un proceso de organización. Que ustedes quizás en un taller próximo yo les hable un poco ya eso es experiencia mía, de cómo yo organicé todo eso para no perderme. Yo puse yo puse mi variable la que iba a medir, puse mis dimensiones, puse mi indicador, los clasifiqué en A, B y C, qué sé yo. Organicé, entonces yo ponía el indicador, digamos, el indicador A de la dimensión C, lo voy a evaluar con la pregunta tal y con tal instrumento. Así lo organicé. ¿Por qué? Porque en el momento de tabular esa información es donde te vas a perder. Entonces, como usted lo organiza, yo después lo voy a enseñar como yo lo hice y le puede dar una idea. Pero hay que ser bien organizado. No es preguntar cualquier cosa.
Doctor, Recuerden que el diagnóstico tiene dos funciones, tiene varias funciones, hay dos muy importantes. Una, demostrar la existencia de ese problema. O sea, demostrar con datos la existencia de ese problema. Es lo primero que tienen que hacer. Y la otra función es, importante también, es identificar en un primer momento, desde un punto de vista fenoménico, causas. Porque esas causas incluso te pueden ayudar después cuando hagas el modelo, donde tienes que identificar causas de orden esencial. Entonces el diagnóstico es una etapa un poquito trabajosa. Hay que elaborar instrumentos, hay que aplicar instrumentos, hay que tabular instrumentos y después hay que hacer el análisis de esos datos, que es lo más importante. El análisis de los datos. No es ponerme el 80 dijo sí y el 20 dijo no. No, no. Ahí lo que hiciste fue ponerme a modo de, ¿cómo podemos decir? Lo que hiciste fue representarme de forma escrita lo que ya está representado de forma gráfica. Cuando me pones el 20 dijo que sí y el 80 dijo que no. Ahí no hay nada de análisis. El análisis es ¿qué implican esos resultados? Esa pregunta pueden copiarla por ahí quizás. ¿Qué implican esos resultados, esos numeritos? ¿Qué implican para la investigación que estoy haciendo? ¿Qué implican para la caracterización de mi objeto de estudio? ¿Ven? Ese es el análisis. Ese es el análisis. Y es lo más importante del diagnóstico. una Entonces, consulta, eso, doctor. sí. Una consulta. Entonces, en la parte del diagnóstico es donde es el trabajo de campo, en realidad. Sí, claro. Es el Ahí- único momento de la investigación donde usted interactúa directamente con la realidad. Por eso se llama trabajo de campo, como usted me dice. Con fuentes primarias. Lo que le quería preguntar es otra cosa. Sería bueno de repente, bueno, yo por ejemplo doy metodología y ahí uno ya más o menos entendés la matriz de operacionalización de variables, donde llevas las variables de una definición nominal a la medición, a una definición medible, ¿no? Componerlo Operacional. en su aspecto medible. Nosotros no Eso. hablamos exactamente de variables, nosotros hablamos de aspectos. Ajá, El aspecto que pero- vamos a medir, pero- lo que hacemos es descomponerlo. ese aspecto, o lo que yo, por ejemplo, en economía llamamos variables, ¿Sí? de ahí, eso se descompone en indicadores, ¿no es cierto? Y de ahí identificamos cada indicador, cómo lo vamos a medir, en una encuesta, en la entrevista, con la observación, con qué Exacto. técnica. Entonces, pero sería bueno de repente un ejemplo, darle a los que no han hecho la matriz esta, ¿no? De repente sería interesante que usted eso nos oriente también en uno de los talleres. Eso de la Pero yo a usted le di una eso clase de facilita. operacionalización de variables, ¿no? Yo le di una clase de operacionalización. Lo que yo puedo después mostrarle, la mía exactamente, la que yo hice, se la puedo mostrar la semana que viene, el miércoles que viene, le podemos ver. Porque es el primer ejercicio, como yo lo hice. Le digo esto porque esa es o sea, eso es una herencia positivista, de la investigación positivista. Y que hay una tendencia a eliminar esto, pero al final no hay nada concreto en cómo medir la realidad todavía, un poco escapándonos de... Claro, cuando se hace una investigación de orden cualitativo, esto no se hace tan así. Es más espontánea, ya no descompones tu variable a veces en indicadores, sino que tienes algunas ideas en mente a partir de... Pero bueno, yo todavía le tengo fe a la operacionalización de la variable y me parece que es un método todavía efectivo que funciona. O sea, ¿cuál es el aspecto que yo necesito medir? ¿Cuál es que yo necesito caracterizar? Bueno, para yo poder tener una caracterización correcta de él, ¿qué elementos debo tener en cuenta? Esos son los indicadores. Entonces, la clase que viene yo puedo mostrarle la operacionalización de una variable, la mía, y cómo yo organicé todo ese proceso. Y a partir de ahí, como dice, o sea, ya tengo todos mis indicadores, yo voy bien. Ahora, con encuesta, ¿cuáles voy a medir con encuesta? Incluso yo puedo sacar muchos indicadores y después, digamos, tengo 15 indicadores de una de las dimensiones, un ejemplo. Y después yo los analizo. Mira, este más o menos lo mismo, yo creo que este incluye aquel, ¿ves? Y voy eliminando. Y puedo dejarlo en 10, en 7, en 8, 9. Por ahí puedo dejarlo. Ahora, debe haber, si yo saco 2 dimensiones de mi variable, a ver, como yo le decía, es como si fuéramos a evaluar la belleza en alguien. Bueno, vamos a verlo desde lo biológico, o desde lo físico y desde lo actitudinal. Un ejemplo que les pongo.
ya lo físico y lo actitudinal se convierten en 2 dimensiones. A esa dimensión le saco los indicadores. Desde lo físico, bueno, cabello o color del cabello, color de los ojos, son indicadores ya desde lo físico, digamos. Una dimensión física y una espiritual o una actitudinal. Debe haber más o menos el mismo número de indicadores en cada dimensión. No que tenga una dimensión con 3 indicadores y otra con 10, porque eso demuestra que hay ahí, o sea, hay mucha, profundizaste mucho en una, pero en el estudio de uno, el otro te quedó muy poco, muy superficial. Entonces debe haber más o menos el mismo número de indicadores en cada uno. Entonces, esa es la mejor vía. Después que tienes los indicadores, listo, ya tienes cuando tienes los indicadores, prácticamente tienes los instrumentos hechos. Porque ya es hacer la pregunta o poner el aspecto allí en la guía. Bueno, así de sencillo. Lo más difícil es operacionalizar. Bien, que usted también pueda, o sea, usted puede buscar en internet indicadores de tal cosa, indicadores de tal cosa, y te va buscando todo esto y te puede ayudar. Te puede ayudar a elaborar los instrumentos. O los indicadores y de ahí los instrumentos. Entonces es importante este elemento. Ustedes pueden ir trabajando ya también en esa parte, en elaboración de instrumentos, viendo la variedad, el aspecto que tengo que usted tiene que hacer una caracterización del objeto. Usted va a caracterizar el proceso de enseñanza, aprendizaje de tal cosa. Bueno, ¿qué elementos tengo que tener en cuenta para poder caracterizar? Caracterizarlo es describir. Describir es mencionar características. Para poder caracterizarlo, usted tiene que sacar características, evidentemente. Entonces, ¿qué elementos tengo? Son variables complejas, son aspectos complejos, abstractos, que para poder ser caracterizados con exactitud, tienes que descomponerlo en sus aspectos medibles. Usted no puede decir que una persona es inteligente porque resolvió un ejercicio. No, la inteligencia es mucho más que eso. Mucho más que eso. Y cuando decimos mucho más que eso, ¿a qué nos referimos? A toda esa serie de indicadores que definen qué es lo que es inteligencia. Entonces, a la hora de medir ese aspecto, hay que tener en cuenta cuáles son los elementos más importantes que debo tener en cuenta para poder caracterizar. Y eso son los que voy a medir en mi diagnóstico. Bien. A ver, bueno, yo creo que ya estaba, ¿no? De los que tenían que hablar esta noche ya hablar. A ver, otra duda más. Temprano. Te compartí, doctor, te compartí un mensaje ahí al WhatsApp. Léelo y si te parece, estoy dispuesto. Lo podemos hablar mañana. Al WhatsApp Ya. te mandé a tu celular. Ya está bien, mañana lo vemos con calmita. A ver, Gloria. Sí, Frank, mañana lo vemos. Buenas noches a todos. Primero pedir disculpas porque he estado un poquito faltista en las últimas sesiones, pero es que bueno, estoy teniendo algunas situaciones familiares bastante complejas. Para seguir con las teorías del caos y de la complejidad, bueno, pues ahí van. Con mi tema, bueno, mi tema como es tan particular porque está eminentemente basado en las emociones de tanto el docente, ¿no? Y cómo su implicación hacia, o más bien cómo su, sí, o sea, cómo él logra producir un buen ambiente dentro de las clases, ¿no? Ok, en mi caso, prácticamente, lo he tenido que desarmar todo. Y entonces estaba un poco bastante atabalada. Eso quiere decir como que estaba muy enredada, ¿no? Porque me encontraba con lo que usted decía, yo quería ya sentarme para escribir, ir haciendo el diagnóstico, ir haciendo el capítulo 1 y todas estas historias, y me daba cuenta que lo que me hace falta es, necesito todavía leer muchísimo, tanto del campo que porque tengo 2 campos. Tengo el campo de la inteligencia emocional, o sea, las emociones, de todo lo que esto representa, también lo que esto lleva un componente físico, también. Y aparte de eso, cómo esto se mezcla o esto se interrelaciona con la educación, con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces estoy teniendo
o estoy en esa parte que es leer, y entonces en mi caso lo que estoy haciendo es, si cojo un libro, ya de una vez lo estoy poniendo para lo que es la bibliografía. Entonces estoy cogiendo el libro con todos los detalles, ¿no? Y la otra es que estoy comenzando, es que estoy haciendo para que también me salga un poquito más potable, es por ejemplo que cuando encuentro algo dentro de ese libro que va para mi tema, entonces lo que hago es que abro en internet para el dictado y luego entonces lo estoy pasando para un Word. Porque me había pasado que había leído por lo menos 2 libros o algo así, y entonces sí lo señalaba, pero entonces era doble trabajo y me doy cuenta que eso no era eficiente. Entonces por eso lo comento, porque lo que hago es que cuando encuentro algo inmediatamente si estoy fuera, o sea, si tengo el teléfono lo hago en un mensaje, y si no, lo que hago es que estoy en casa, lo abro el dictado y de una vez ya lo estoy poniendo en un Word, que me parece que eso es así. Y bueno, sí tengo a la doctora, cualquiera de los tutores hubiera sido buenísimo, el doctor Aidel, Frank, Félix también, cualquiera, todos son súper competentes, pero bueno, no sé, me tocó la doctora. Me tocó la doctora y estoy contenta. Me alegra también mucho saber que puedo contar con el acompañamiento de ustedes, porque por ejemplo cuando dimos el módulo con Fran, a mí me despertó mucho la emoción y la inquietud sobre la tecnología aplicada y me quedé también con ganas de más. Después hubo otro módulo, pero no podía asistir por el asunto de tiempo. Pero sí es una cosa que me doy cuenta que me hace falta, por lo menos en mi caso. Y bueno, con el doctor Aidel, yo estoy en esta maestría porque realmente quería hacer un doctorado en filosofía. O sea que estar con el doctor Aidel es estar filosofando constantemente. Así que bueno, va llenando ahí algunos, siempre se va tejiendo. Y bueno, estoy en eso. Estaba muy asustada. Estaba muy inquieta porque me encanta la maestría, me encanta el tema que he escogido, sin embargo no sabía cómo entrar. Y entonces he tenido que pasar por un tiempo de no hacer nada realmente y empezar a definir una estrategia. Entonces ya tengo ahora una estrategia, ya tengo para comenzar, es más, ya me he hecho un cronograma de por lo menos 10 libros, más lo otro que va saliendo en el camino, como usted dice. Y bueno, ya estoy ahí. O sea que me da también un descanso saber que, a ver, la predefensa está en agosto, porque pensé que si era antes no iba a poder presentarme. Pero si la predefensa es en agosto, creo que no. Confío y haré todo lo que esté en mis manos y en mi voluntad para poderla presentar. No, aquí no se puede quedar nadie. Gracias. Este grupo no se puede quedar nadie, todo el mundo tiene que defender. Mira, lo que yo ahora, Gloria hacía referencia a algo que fue lo que yo quería acordarme de cuando Cintia habló, que era con referente a la bibliografía. Le voy a dar un consejo importante. Miren, cada vez que ustedes lean y saquen algo de un libro, por favor, hagan una ficha. No sé si Fran habló de la variedad de esto. Hay sitios que tú vas a hacer como una ficha como forma digital y guardarla allí. Pero bueno, autor, título de la obra, año de publicación de la obra, editorial, la página de donde tomaron la cita y la cita. Hagan una ficha bibliográfica. Entonces, antes esa se llamaba ficha bibliográfica. Ustedes habían un papelito, mamá, te la llenaban. Es una técnica. Eso no dejen de hacerlo. Una de las cosas que me pasó a mí cuando hice mi tesis, porque nadie me lo explicó. Yo empecé a citar y a citar y después lo voy a mostrar por ahí para que ustedes vean. Yo citaba y qué sé yo. Y después cuando mi tutora me dijo, no, pero tienes que poner la página de donde tomaste. Ay, misma. Tuve que empezar a revisar libro por libro. Incluso algunos que ya eran prestados, tuve que volverlos a pedir. Libro por libro. Para poder sacar las páginas donde yo había tomado. Porque además, el tribunal que yo tuve, o sea, a esa gente sí que no hay quien le mete un cuento. Esa gente, yo no sé cómo esa gente se aventó.
Esa gente saben todo. Tú le hablas cualquier cosa y dices, sí, eso está tal cosa, fulano está, no sé. Eran del Barona de La Habana. Eran mi tribunal. Eran 7. Un tribunal de ellos. Entonces, libro por libro. Entonces, todo lo que ustedes lean y citen, hagan fichas. Tal cosa, autor, año, página, editorial. Si no tiene página, párrafo. Y la cita allí. Bien. Para cuando vayan a poner la bibliografía, además, no pasen todo. Eso, hay sitios digitales que te hacen eso. Pero. Doctor, en yo... Word voy a ir haciendo igual. Doctor, exacto. Eso justo le iba a decir. Yo acostumbro a hacer una tabla, ya, con mis alumnos cuando doy metodología y vamos metiendo todos estos datos y así el estudiante sabe de dónde sacó, qué página, porque a veces leemos bastante libros y después se nos pasa o nos olvidamos, ¿no? Entonces, en una tabla trabajamos así. Ya. Esa es la famosa ficha. Una ficha bibliográfica. Eso es importante que lo hagan. Bien. Ahora, el perfil por lo menos trabajenlo con sus tutores. Recuerden que esto es una maestría de educación superior. O sea, tienen que buscar un tema dentro del área de educación superior. Sobre todo. Tienen que buscar un tema que esté dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. PEA, por eso es el objeto. Bien. Recuerden que el problema se plantea como una situación inicial que genera esa necesidad. Que genera una necesidad. O sea, tiene que estar clara cuál es esa situación que genera la necesidad. Tiene que haber allí en el problema una delimitación poblacional y una delimitación espacial. Que yo le expliqué así cuando le di la clase del perfil. Se lo expliqué así. Bien. Vayan pensando también en la significación práctica y el aporte teórico que puede tener su investigación. En otras palabras, la significación práctica es el impacto que tiene. El impacto ya puede ser social, a nivel institucional. O sea, ¿qué impacto va a tener? O sea, ya a veces le digo a mis estudiantes, a veces no me saben decir cuál es la significación práctica. Yo así les digo, ve acá, esta investigación que usted está haciendo, esta propuesta que usted está haciendo, ¿para qué sirve eso? No, profesor, esto, mira, esto, bla, 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 bla. Esta es la significación práctica. Elabore eso más bonito, denle un toque más científico, esa es la significación práctica. O sea, en la práctica, ¿para qué sirve lo que usted está proponiendo? ¿Qué valor práctico tiene? En otras palabras, ¿para qué sirve eso? El aporte teórico a veces es un poco más complicado. Porque el aporte teórico está relacionado exactamente con, o sea, ¿qué teoría desarrolla usted en torno a explicar ese objeto que nunca nadie lo había dicho antes? Miren, esto tiene una lógica que es muy sencilla. Recuerden, si hay un problema de orden científico, es porque la ciencia no ha podido darle explicación. Pero usted, en la investigación, encontró las causas de ese problema, explicó por qué ocurre ese problema. Ese es el aporte teórico. Toda la teoría que usted desarrolla en función de explicar el comportamiento del objeto que nadie lo había podido hacer, usted lo hizo. Ah, mira, ya se sabe por qué pasa esto. Ay, ¿quién escribió? Ah, eso lo desarrolló fulano. Ese es el aporte teórico. O parte del aporte teórico. O sea, cuando usted descubre las leyes, la relación entre los componentes que explican por qué ocurre ese problema, ese es aporte teórico. Bien. Es aquella parte de su tesis que otros tendrán que citar y que pondrán allí su nombre, su apellido y la página donde lo tomó de su tesis. O sea, esto es de Cintia, de más nadie. El aporte teórico es aquella parte por la que la ciencia, por la que usted va a pertenecer a la comunidad científica. Siendo más abarcador, es la parte de su investigación por la que siempre será recordado. Porque usted fue la que dijo eso. Usted fue la que lo dijo. O sea, es lo novedoso. Es lo que digo yo que nadie dijo. O sea, de los que han estudiado el tema, este dijo esto, dijo, pero yo dije esto, y esto lo dije yo.
Ese es el aporte teórico que usted tiene que tenerlo bien en cuenta. Bien. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que puedan tener? Digan todo lo que ustedes quieran de su problema ahorita, de lo que tengan. La semana que viene vamos a trabajar. Bueno, yo tengo que ver algunas cuestiones con Fran, pero si no, vamos a trabajar directamente el capítulo 4, la propuesta. Y les vamos a presentar, como decía Cintia, les voy a mostrar esto del capítulo 1 de la variable, cómo yo la descompuse, cómo organicé todo eso, cómo elaboré mis instrumentos. Todas esas cuestiones se las voy a mostrar para que les pueda servir tal vez como algo a tener en cuenta. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda, alguna preocupación? Sí. Sí, doctor. A mí una de las cosas que me ha ido costando y que he ido modificando es, por ejemplo, el título. O sea, cómo presento el problema, o sea, cómo lo pongo. Entonces, leyendo también a veces varias cosas, también comentaba de que muchas veces ese título se va a ir modificando a medida que vayas leyendo más y que vayas como centrando, porque al principio veo, por ejemplo, la presentación que hice y lo que tengo ahora ya está, o sea, es la misma línea, pero ya no está. Yo creo que se va como centrando. Y luego me imagino que voy trabajando más en usar las palabras, pues, más técnicas para esto. Entonces, bueno, es una de las cosas que me ha costado también como no sé cómo explicarlo, es como centrar el problema. Sé que esa palabra que utiliza centrar, en la ciencia se llama precisar. Ok, En la precisar. medida que usted va leyendo y leyendo y leyendo, va precisando aún más los componentes del perfil. Ok. Bueno. Eso te va a pasar hasta que termines tu tesis. Y el título, recuerden esto, el título es importante porque todos los componentes del proceso, el título tiene una función orientadora, sobre todo tiene una función orientadora en torno a la obra, o sea que cualquier persona que lea el título ya sepa que hay ahí adentro y si le interesa o no leerla. O sea, esa es la función más que todo que tiene el título, entre otras, ¿no? Que pudiera tener. Ahora, el título no es lo más importante de la tesis. Ni nadie te va a reprobar tu trabajo por un título. Ahora, metodológicamente hablando, los títulos de la tesis de ustedes, el título de la tesis ustedes lo pueden redactar sobre la base del objetivo general. O sea, en el objetivo general ustedes ponen lo que van a proponer y para qué. Por ejemplo, proponer una estrategia didáctica orientada al desarrollo de el proceso comunicacional en el aula, no sé qué. Bueno, ¿cuál sería el título de esa tesis? Bueno, estrategia pedagógica, estrategia didáctica, metodología, modelo pedagógico. O sea, ¿qué usted propone y para qué? Ahí pudiera estar, en cierta medida, el título de la tesis que ustedes van a hacer. O sea, está muy relacionada con el objetivo general de la tesis. Tiene lógica, ¿no? Que esté relacionada con el objetivo general de la tesis. Entonces, generalmente el título de la tesis es ¿qué voy a proponer y para qué? Puede ser así. Ahora, eso ya desjuega con el número de palabras y demás. Algunos le incorporan donde se hizo la investigación, otros no. Eso varía independientemente del número de palabras, porque los títulos no deben ir mucho más allá de las 15 palabras. Aproximadamente unas 15 palabras debía tener el título. Ahora, el problema tiene que ser concreto. Tiene que ser preciso, ¿cuál es la palabra? Tiene que ser preciso. Porque el problema también tiene una función orientadora importantísima. Por eso tiene que estar preciso. Lo que no es preciso, no te orienta bien. Entonces, el problema tiene que estar preciso. Por eso cuando yo le daba la clase a ustedes de metodología de investigación, yo opté por descomponer el problema en su parte más importante, que era la situación temática o la situación inicial, que se llama delimitación temática. La situación inicial que lo conllevó a investigar, la que generó la necesidad. Eso tiene que estar clarito. La delimitación poblacional, o sea, esa situación, ¿dónde se da? ¿En quién se da? En los estudiantes, ¿en cuáles? Y el lugar donde se da esa situación.
O sea, ahí hay tres elementos importantes o tres componentes en los que se descompuso, o yo descompuse el problema. Para que ustedes lo pudieran entender mejor desde el punto de vista metodológico, lo hice así. O sea, situación inicial, delimitación poblacional y delimitación espacial. Ahora, ustedes redactan como quieran. Los estudiantes de la carrera tal no son capaces de hacer esto, no comprenden esto, no desarrollan tal cosa, lo que ustedes quieran. Pero tienen que estar esos tres elementos ahí bien claritos. Y en cuanto al objeto de estudio, bueno, el objeto de estudio, en la mayoría, o sea, bajo la metodología ALCE, el objeto de estudio tiene que ver mucho con la ciencia como tal. Y el objeto de estudio que está en la parte de la realidad que estudia, y usted está en una maestría en educación superior, usted tiene que resolver un problema que esté dentro del área del proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del área de currículum, o dentro del área de la pedagogía o la gestión, en cualquiera de esas áreas. En función de eso, el objeto de estudio pudiera ser el proceso de enseñanza-aprendizaje, pudiera ser el proceso de formación, si es pedagogía, el proceso de diseño curricular o el proceso de gestión educativa. Uno de esos cuatro debe ser su objeto de estudio. Ya después en el campo se delimita más esa realidad, en función del problema, el objetivo. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque esos son los elementos que te orientan a ti en torno a qué tengo que investigar, objeto de estudio y campo. ¿Qué? ¿Por dónde tengo que empezar a escribir? Objeto de estudio. Eso es. Campo de acción. Esa es la parte de realidad que yo voy a estudiar. Por eso el qué con mayúscula y el qué con minúscula. Cuando yo se lo enseñé y así está en el libro del doctor Carlos. Bien. Eso no podemos perderlo de vista. Objeto y campo, eso no se puede perder de vista. Y por supuesto los objetivos son claros. Cada objetivo responde a un capítulo. ¿Qué tengo que lograr en el capítulo 1? Objetivo específico 1. ¿Qué tengo que lograr en el capítulo 2? Objetivo específico 2. Y así hasta el 4. Para eso son objetivos específicos. Lo que pasa es que la tesis, o sea, a veces se ha mecanizado tanto, no es el caso de ustedes, yo digo en términos generales. O sea, la metodología de investigación la han mecanizado para hacerla más fácil, porque los estudiantes no entienden. Incluso yo también la he mecanizado, yo no estoy exento de eso. En algunos cursos he tenido que mecanizarlo, porque el estudiante no entiende nada, no sabe. Pero, o sea, no pueden mecanizar. O sea, ¿por qué hay un objetivo 1? Porque es lo que yo quiero lograr en el capítulo 1. Yo tengo que caracterizar esa realidad. Cuando yo caracterizo esa realidad, ya logré el objetivo 1. Está hecho el capítulo. El capítulo 2, sistematizar los fundamentos teóricos sobre el objeto de estudio, sobre lo que estoy estudiando. Yo busco toda la teoría que existe sobre eso, los resultados que hay sobre eso, los voy sistematizando. Construyo todo yo, construyo un marco teórico. Acuérdense que el marco teórico, esa clase debe verse la doctora Ana, el marco teórico no es una suma de teoría, es un entrelazamiento de teoría, que es otra cosa. Por eso que hablamos de construir un marco teórico. Ese exceso de título, que por todo ponen un título, eso fragmenta, eso atomiza la tesis. No puede ser. Hay que redactar el marco teórico como un cuento. Ahí no puede haber nada divorciado. Ahí nada puede caer del cielo. La redacción científica es la expresión de las relaciones entre los diferentes capítulos de la tesis, entre los diferentes momentos de la investigación. La redacción científica es una expresión holística de la tesis. Tiene que verse en un proceso que integra. O sea, no, la tesis no se puede redactar por pedazos. Por eso que los títulos son a veces tan peligrosos. Porque estamos acostumbrados a poner títulos. Cada vez que ponemos un título es un stop que ponemos. Paramos aquí, ahora vamos con otro. ¿Y esto de dónde salió? No, eso no puede ser así. El marco teórico usted tiene que ir, termina, si va a cambiar de tema, termina el tema con un párrafo o 2 o 3, lo que usted quiera, que ya introduce lo que viene después. Pero nada puede caer de la nada, todo tiene que estar relacionado. Tiene que redactarse como un cuento. O sea, una historia bien contada, como dice uno de los autores que yo tengo por ahí en una clase. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Igual el diagnóstico que ustedes van
por favor, ya para el nivel que tiene esta maestría, a mí no me gustaría que ustedes redactaran un diagnóstico separando o sea, analizando pregunta por pregunta, pero como análisis aislados. Porque además, si ustedes, fíjense, lo voy a decir ahora porque estoy en el tribunal. Si me hacen ese tipo de diagnóstico, yo le voy a decir, usted tiene declarado allí que utiliza el método holístico holográfico. Usted usa la teoría de la complejidad, la teoría del sistema. Sin embargo, su diagnóstico, usted, cada pregunta la está analizando de forma independiente. O sea, se quedó en holográfico. ¿Y dónde está lo holístico? No. Yo la pregunta, el análisis que haga una pregunta 1 lo enlazo con la pregunta 3 y como, digamos, bueno, según como se puede observar en estos datos, digamos, estos datos muestran no sé qué cosa. Esto corrobora lo ya analizado en la pregunta 1, donde se analizó y se planteó otra cosa. O sea, el diagnóstico, independientemente que usted tiene que analizar pregunta por pregunta, aspecto por aspecto de todo lo que haya aplicado, todo eso tiene usted que enlazarlo y no presentarlo como preguntas aisladas, como análisis aislados. No, eso es integrado. Integrado. Porque además, si venimos hablando de hace tanto tiempo, de la teoría de la complejidad, de la teoría del sistema, de lo sistémico estructural funcional, de las partes y el todo, ¿cómo a esta altura vamos a estar escribiendo una tesis atomizada, parcializada, fragmentada? Bien. Entonces, ojo con los títulos. Ojo, cada título que usted ponga. Un título se pone cuando voy a cambiar de tema. Cuando le pongo un título, porque es un tema que voy a desarrollar en varias páginas. Un título tiene que ser orientador, informativo. Por lo tanto, hay personas que ponen un título, una palabra, y ponen proceso en ciencia aprendizaje. ¿Y qué? ¿Qué me vas a decir? Componente, característica, tipo, ¿qué vas a decir? No sé. Entonces, eso no es un título. Hay veces ponen características. ¿De qué? O sea, hay que tener cuidado con los títulos. Hay que tener cuidado con los títulos. Los títulos tienen que ser informativos y orientadores. No pueden ser extensos. Entonces hay que tener cuidado con eso. No fragmenten la tesis, la verdad. Ojo con el capítulo 1, no lo fragmenten. Vayan enlazando los análisis. Demuestren sus habilidades. Pongan en práctica las teorías. Entrelacen todo eso. Entrelacen. Incluso los capítulos. El capítulo 1 me da pie al 2, el 2 al 3 y el 3 así. Porque son, no, yo le llamo, o sea, le llamamos capítulos estructuralmente. Son momentos de la investigación. Fíjense que los 3 capítulos no son más que formas de acercarse al mismo objeto. Uno de forma práctica, uno de forma teórica, uno de forma esencial, uno para transformarla. Pero todos son modos de acercarse a la misma realidad. A lo mejor si lo pudiéramos ver de otra dimensión, pues, cada capítulo pudiera convertirse en una dimensión de ese mismo objeto, desde el punto de vista epistemológico quizás. Pudiéramos decirlo así. O sea, no son cosas aisladas. Los capítulos son momentos de la investigación. Son acercamientos al objeto de diferentes dimensiones, vamos a decir, de diferentes posiciones. Eso hay que tenerlo claro. Bien. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna duda? La tesis no es fácil, es trabajosa, eso todo el mundo usa. Es trabajosa. Pero solo si ustedes la hacen podrán defenderla. Y cuando ustedes la hacen y la profundicen y la hacen bien, defenderla va a ser muy fácil. Muy fácil. Cada palabra que está allí tienen que saber por qué está. Ojo con las afirmaciones categóricas. O sea, a veces afirmamos algo en una tesis. Ojo con eso. Cuando usted afirma algo, tiene que tener fundamentos que sustenten esa afirmación. No se puede decir nada por decirlo. Una vez en una tesis un estudiante dijo, bueno, y como ustedes saben, la juventud está perdida, qué sé yo. Después yo le hice esa pregunta. Usted en su presentación decía que la juventud está perdida. ¿Sí? ¿Por qué usted le dijo? Demuéstremelo con datos, qué sé yo. No, eso se sabe. No, la ciencia no entiende eso.
Eso es, no, la ciencia es dame el dato, dame el fundamento. Entonces hay que tener todo eso bien claro, por qué está ahí cada palabra, por qué la puse, qué quiere decir. Bien. ¿Qué más? Hablen ustedes. Si no, vamos a terminar. Faltan muchos estudiantes aquí esta noche. Creo que cuando hablé de tesis agarraron miedo. Porque casi siempre pasa. Una pregunta, doctor Aidel. ¿A qué hora lo podemos buscar mañana para ver eso de que nos pueda facilitar o prestar unas Si pueden ir entre 9 y 3 de la tarde. En horario corrido. Ya, doctor, lo vamos a buscar. Con Tatiana. Ya. Tatiana es la que está allí en la entradita siempre, que está de frente a la puerta. Sí. No se vayan a meter con ella, que es mi esposa. No, nada que ver. Solamente vamos a preguntarle nomás. Nada, el chiste. Caben con Tatiana, que ella es la responsable de la biblioteca también. Ella tiene ya, gracias, doctor Aidel. En Arce nosotros no estábamos, o sea, había una medida de seguridad que nos imposibilitaba el préstamo de tesis, porque usted va a tesis, un estudiante luce no puede echarle alcohol porque la vas a dañar. Pero hemos ido facilitando, porque hay muchos estudiantes que han querido ir a leer tesis y hemos ido facilitando, sobre todo en doctorado y maestría. En diplomado no tanto. Hemos ido facilitando un poco para que puedan consultar allí y vayan trabajando. Entonces, entre 9 y 3 de la tarde pueden ir. De todas formas, podemos consultar a Fran también, que me ayude con esto, de consultar con Iván, para que ustedes puedan acceder a la... Lo que pasa es que tal vez haya muchas tesis, quizás las más recientes no estén aún en el sistema, en la biblioteca virtual. Por eso todo el que pueda... Yo me encargo de lo digital, no te preocupes. Todo el que puede darse mejor, para que vean las más recientes. Ahora hubo defensas doctorales, por ejemplo, hace unos meses. Ustedes pueden consultar esa tesis. Es igual. La tesis maestría y doctorado casi que es igual. Como me dijo un compañero mío en Cuba hace muchos años. Yo iba a hacer una maestría. Y me dijo, no haga maestría. Vete directo a un doctorado. Dice, yo hice una maestría, tuve una bola de años. Hice una tesis tan buena o tan profunda como una tesis porque es casi lo mismo. Y al final soy máster. Y le seguí su ejemplo. Yo no hice maestría. Yo de la licenciatura hice directo un doctorado. Así fue. Bueno. ¿Algo más? Doctor, una preguntita. ¿A usted a qué hora se le puede encontrar, buscar? Tomasina, ¿usted de aquí de Cochabamba? Sí, doctor. Mira. No, yo estoy de 9 a 3 de la tarde. Bueno, nosotros trabajamos hasta las 5. No, de 9 a 4 de la tarde pueden estar. Porque digamos, si yo le digo 9 a 5, van a llegar a las 5, no, ya a las 5 nos vamos. De 9 de la mañana a 4 de la tarde pueden estar. Pueden venir en horario corrido. A veces sobre la 1 más o menos, nos tomamos una media hora para almorzar y demás. Ya, doctor, gracias. Igual atendemos. Entonces, bueno, eso sería. De todas formas, en la clase que viene vamos a ver capítulo 4, que ustedes no hemos trabajado el capítulo 4, que yo recuerdo. No hemos trabajado el capítulo 4, la propuesta no es nada complicada, Vamos a trabajar el capítulo 4 y vamos a ver esto que me decía Cintia y por favor estudien sus tesis, léanlas, busquen ahora, comiencen a trabajar para que en la clase que viene me planteen dudas. Aprovechen estos espacios. Estos espacios funcionan como tutorías. Tutoría como si fuéramos el delivery. Esas son tutorías al hogar. Entonces tienen que aprovechar este momento. Doctor, mira esto, esta duda. Busqué esto, pasó esto. Mira, no puedo hacer esto. ¿Cómo hago esto? No entendí bien esto. ¿Cómo? Aprovechen estos espacios para eso. Pero para poder plantear dudas hay que ir trabajando. Porque las dudas aparecen como resultado precisamente del trabajo que van realizando ustedes. Primera tarea, lean sobre el tema. Busquen bibliografía sobre el tema, lean. Vayan rayando, un momentico, espérense.
Ustedes pueden leer ahí, ¿no? Estos son pequeños artículos, esto es una. Mira, estos son artículos que yo iba descargando de internet cuando comencé a hacer mi tesis. Artículos, son artículos nada más que fui descargué de internet y lo fui imprimiendo, ¿ves? Mira, ¿saben quién es este señor? Este es David Paul Ausubel. Fui descargando, mira aquí yo lo iba rayando, ¿ves? Seleccionando la información. Estos son articulitos nada más que yo iba bajando. Pero que esto fue el inicio de mi tesis doctoral. Estos fueron los que me fueron abriendo el camino, a mi investigación. Estos artículos yo fui imprimiendo. Son artículos. Ahí deben haber unos 20, 30 artículos. Fueron los que por ahí empecé yo, no empecé, o sea, yo empecé por abajo, empecé a leerme artículos, los más elementales, pam. Y después ya tengo una cantidad de libros ahí que yo mismo fui imprimiendo, que los fui bajando en internet, ¿no? Pero así, con calma, no se vayan a atormentar. Vayan de lo simple a lo complejo. De lo simple a lo complejo. De lo conocido a lo desconocido. De lo concreto a lo abstracto. No se rompan la cabeza queriendo escribir lo que no saben. Vayan sacando la lógica de lo que ya han escrito. Ah, mira cómo él aborda esto. Mira cómo él pasó de este punto a este punto. Mira qué interesante. Eso es yo a veces salía de decir, mira qué bueno está esto. Qué interesante cómo él hace esto. Agarraba esa lógica y la aplicaba. Así. Van a ir haciendo su tesis. ¿Sí? Son algunos conceptos. Bueno, faltan 5 minutos para las 9. Es temprano, pero si no tenemos más preguntas. Bueno, gracias, doctor. Gracias a ustedes. Vayan trabajando. El miércoles que viene vamos a trabajar el tema, pero también podemos abordar dudas que ustedes vayan teniendo de modo general. A lo mejor yo invito a la clase que viene a la doctora Ana María, por si tiene posibilidad de que esté aquí también. Aunque vamos a tener después encuentros con los tutores y demás. Pero bueno, Fran va a estar, a no ser que tenga clase. Félix seguro va a estar. Félix hoy tenía medio que quería entrar más tarde, pero parece que no pudo entrar porque él tenía algunas cuestiones que resolver. Ahora, no se atormenten con la tesis, la van a hacer. Es cuestión de sentarse a trabajar. Si alguien la hizo, ¿por qué yo no voy a hacerla? Todo lo que está hecho, todo lo que ha hecho el ser humano, como yo siempre digo, si lo hizo un ser humano, pues yo también lo puedo hacer, ¿por qué no? Lo que tengo que dedicarle. Bueno. Muchas gracias, doctor.